Bueno, ya nos acompaña, ya está con nosotros con un montón de documentación y demás, la doctora María Cristina Lisi, quien es médica pediatra especialista en lo que tiene que ver con la adolescencia, se ha especializado justamente en el tema de los adolescentes, es asesora de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, perdón, de la provincia, una persona que trabaja mucho con esta problemática que tiene que ver con el embarazo adolescente, pero recién me hacía una modificación y ahora lo vamos a charlar con ella. Me dice, no hablemos más de embarazo adolescentes, hablemos de embarazo de niñas. Y más miedo nos da. María Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. En realidad sí, hablemos de maternidad de niñas y adolescentes. Porque lo que antes hablábamos, difusión para la salud es algo que me gusta mucho hacer, porque creo que es muy importante que los médicos, aunque no seamos comunicadores sociales, podamos transmitir algunos conceptos, ¿no? A las mamás, a los padres y a los chicos. Entonces, antes eran adolescentes, ahora estamos hablando de nenas de 13 años que quedan embarazadas. Y las estadísticas han aumentado tremendamente, entonces ya es una preocupación por la mamá, por el bebé, por los riesgos y por una cuestión social. Yo recién cuando abrí el programa decía María Cristina, sin duda es un problema de salud pública. Ahora quiero preguntarte, vamos un poquito más allá, vamos a las causas. Recién fuera del micrófono rápidamente te lo preguntaba, estamos frente a dos problemas de iniciación temprana a la vida sexual o de nenas que tienen una relación sexual sin consentimiento, que eso se puede traducir en un abuso sexual. A partir de tu experiencia, de tu investigación, de tu trabajo de campo, ¿cuál es la conclusión? Bueno, generalmente son consentidos. Soy médica del Hospital de Niños y allí hemos visto muchos casos de abuso, pero es un porcentaje bajísimo, muy insignificante. La mayoría de los embarazos, partos y nacimientos son de embarazos consentidos. Yo creo que es una problemática ya, la conducta de los adolescentes es una problemática social, ¿no es cierto? Y es una problemática también para los centros de salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los centros de salud, primero que faltan servicios para adolescentes. Y segundo, que, por ejemplo, las historias clínicas de los pediatras, soy pediatra, pero las historias clínicas no consta cuándo menstruaste la primera vez, tenés relaciones sexuales, usás método anticonceptivo, usás profiláctico. O sea, hay datos que como claro, tienen 12, 13 años, no se preguntan porque ya parece como que todavía es muy chica. Y todavía estos chicos, si vas al pediatra, por lo general te lleva tu mamá y tu papá. Ese es otro punto. Y van por un certificado de salud, es decir, el adolescente que concurre a un consultorio, excepto que sea un consultorio en mi caso, yo atiendo adolescentes desde angina o cualquier patología, soy clínica de adolescentes también, pero si no van porque van de viaje de estudio o por un certificado médico. Y el médico no se anima a preguntar, ¿cuándo menstruaste la primera vez? ¿Tenés relaciones sexuales? Porque les parece que son muy niñas y los padres tampoco hablan porque es un mito, porque es chica, tiene 12 años. Y recordemos esto, se ha trasladado, y yo traje esta pieza de museo, que fue mi primer trabajo presentado en un congreso hace muchos años, de embarazo en adolescente, primer trabajo de este tema de embarazo en adolescente, donde hablábamos de chicas de 17, 18, 19 años, el porcentaje era el 15%. Hoy estamos hablando de niñas de 13 años que tienen partos, o sea, que tienen relaciones desde los 12. La iniciación de relaciones sexuales se ha adelantado a 12 y 13 años como promedio. Y no estamos hablando ni de clases sociales, ni de nivel socioeconómico, sí estamos hablando de información y de educación. El Fondo de las Naciones Unidas ha hecho un estudio muy serio que hace un vínculo entre información, educación, ¿sí? Y pobreza también. Sí. Donde también es muy importante la comunicación que tenga ese chico, y por eso la función de ustedes es maravillosa, la de los medios de comunicación, para informarle, para hablar, para que los papás sepan qué importante que es ese chico, esa niña, ese puber, porque no estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de púberes,
el poder hablar, el poder comunicarse con ellos, el poder dialogar, preguntarles, levantar su autoestima. Vos, María Cristina, recién hablabas de información y de educación, y también de nosotros, del rol que jugamos los periodistas, los medios de comunicación. Te revierto la pregunta y digo, ¿puede ser una de las causas de esta iniciación temprana a la vida sexual que hoy por hoy estos niños y niñas tengan tanta información a partir de nosotros, digo, de los medios de comunicación? Hoy entran en juego las redes sociales y este universo enorme que se abre, digo, sí. Porque hasta hace unos años no se escuchaba esto de nenas convertidas en mamá a los 12, 13 años. Digo, algo está pasando en el medio. ¿Tiene algo que ver esta información que circula con tanta velocidad actualmente? Sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el 70% de los programas o de lo que uno ve, revistas, no hablo solo de televisión, sino de cine, de películas, de revistas, de información, tienen un contenido sexual, al cual tienen las redes sociales ni hablar, al cual tienen acceso los púberes y adolescentes. Hemos hablado de los púberes porque los adolescentes ya no están, ya me preocupan más las chicas más chiquitas, los chicos, porque el varón también está ahí, está involucrado, ¿verdad? Nunca involucramos al varón y el varón hay que involucrarlo. El 77% tiene contenido, pero es muy poco lo que tiene contenido de prevención para no quedar embarazada, para no tener un bebé, Entonces tiene mucho que ver los medios de comunicación, pero también tiene mucho que ver el contenido de cómo prevenimos. Si vos tenés una enfermedad, difundí qué es la enfermedad, pero si vos difundís que es la enfermedad, también paralelamente tenés que difundir cómo prevenimos esa enfermedad. ¿Y saben los chicos cómo cuidarse a la hora de tener una relación sexual? Cuando te encontrás con estas nenas y con estos nenes de 12, 13 años, ellos saben que, por ejemplo, para prevenir un embarazo, en el caso del varón, tiene que colocarse un preservativo. No sé si es aconsejable, y también te lo pregunto, que en el caso de una nena de 12 años tome pastillas anticonceptivas. Mira, eso también hay otro estudio hecho muy serio, donde se publica, y aparte todos saben que en los zancos es gratuita la distribución, en los hospitales públicos es gratuita la distribución de los profilácticos, la distribución de pastillas anticonceptivas. Yo afortunadamente tengo ahora en mi consultorio mamás que vienen con las nenas, quiero que le des anticonceptivo. Bueno, pero mirá, vamos a charlar, vamos a ver las microdosis, no, yo quiero que le des anticonceptivo. Yo tuve mi primer hijo a los 14, no quiero que me pase lo mismo. O la hermana tiene un hijo y tiene 15, no quiero que pase lo mismo. O sea, las mamás ya vienen a consultar. De todos modos, en base a la pregunta que vos me decís, en el año 97, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Santa Fe comenzó con la ley de procreación responsable. Yo trabajé, apliqué esa ley, trabajamos mucho, los médicos que veíamos adolescentes, sobre todo yo estaba en el hospital de niños, pero evidentemente no tuvo un impacto realmente como esperábamos, ¿sí? Yo traje el machete porque no me acuerdo de los números. Me parece bien, doctora. Yo también tengo mis machetes acá, así que... porque si no me voy por las ramas. El impacto no fue muy relevante en la prevención de embarazos. Es decir, se empezaron a captar chicas embarazadas de menos de 20 semanas, del 33 al 66%. Es decir, se empezaron a captar 66%, que ya es un número importante, a raíz de ese programa. Y en las menores de 14 años, del 33% subió al 53%. O sea que el programa de reproducción responsable, en ese momento, nos sirvió un montón. Pero no tuvo, como digo, el acompañamiento de otras cosas que ya las vamos a hablar. Sí, de la sociedad también, toda, porque me parece que esto es un problema de todos. Integral, claro. Los promedios que tenemos en Argentina, los datos, el 15% del total de ministerios, de nacimientos, según Ministerio de Salud, del año pasado, el 15%. Allí lo estamos viendo en imágenes, en una placa, doctora. Perfecto. Es de madres adolescentes. El 28% son menores de 14 años. De 10 a 14 años, porque tenemos niñas de 11 años también embarazadas, y que tienen sus niños, de 10 a 14 años, 3.261 nacimientos. Y de 15 a 19 años, 144.474 nacimientos. Esto es a nivel país.
a nivel país. O sea que tenemos 322 nacimientos diarios de niñas de 14 a 19 años. Un dato importante también, que es un condimento. El 73% de estas nenas salían con el papá del niño hacía un mes más o menos. Espera un minuto. El 73% de estas nenas que se convierten en mamás hacía tan solo un mes que mantenían una relación con el papá de ese bebé. Claro, un mes, 2 meses, 3 meses. Yo a veces le pregunto y por supuesto tengo que hacer, o sea, en el consultorio, quien hace adolescencia sabe que no puede emitir un gesto para juzgar al adolescente. Jamás. Porque no estamos para juzgar. Estamos solo para dar información y recoger información. Y leer. Entre ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Pero realmente yo abría los ojos, que creo que se notaría. Hace mucho que está saliendo con este chico. Y sí, hace como 2 meses y medio. Ese es el concepto actual. Algunas llegaron a los 10 meses. Sí, cuando se embarazaron. Recordemos fundamentalmente el riesgo biológico que significa estar embarazada, llevar adelante un parto en una niña de 13 años. ¿Está preparado el físico de la mujer a los 13 años para tener un embarazo? No está preparado el físico, por eso el problema de las mamás y el problema de los niños. Es decir, por eso tenemos los riesgos en las mamás, que son hipertensión, anemia, porque estas mamás no se alimentan bien, no tienen un control, porque generalmente vienen cuando ya tienen 20 semanas de embarazo, o sea que el feto no fue controlado, los primeros meses no fueron controlados. Muchas de esas nenas saben que están embarazadas, doctora, ¿se dan cuenta? No. Porque tal vez frente al... no tienen la menstruación y bueno, tal vez no se dan cuenta, tal vez dicen, bueno, ya va a llegar el momento, y van pasando las semanas hasta que un día... Esa es la diferencia entre 13 y 18. La negación que hace la niña de 13 no la hace la adolescente de 18. Porque la adolescente de 18 tiene su noviecito y sabe que, bueno, 2 meses, 3 meses, y bueno, acá... Algo pasó. Évate eso. Algo pasó, claro. Pero a los 13 años... es como que no, porque además lo más lamentable es que no es una relación permanente ni con un chico, son relaciones ocasionales. Cuando son chiquitas, son relaciones ocasionales habitualmente. Y eso es más riesgoso aún. Saltemos una etapa, doctora. Usted recién me hablaba de los riesgos de la mamá y me decía, bueno, una nena de 13 años obviamente no está preparado su físico, su cuerpo para ser mamá. No, y fundamentalmente... aquellas que somos madres, y me atrevo a decirlo, creo yo, y usted corríjame, que tampoco una nena de 13 años está preparada de acá, de la cabeza. Es lo que iba a decir. Emocionalmente no pueden cumplir un rol para el cual no están preparadas. Lamentablemente... lo dejaremos para un próximo encuentro. Me han asaltado el auto hace una semana, donde tenía material tomado de todas estas mamás que tengo en el interior, que el promedio del interior no es el 15%, sino tengo el 38% de niñas de 14 años madres. O sea, en el interior de la provincia de Santa Fe aumentan. Aumenta. Yo estoy en 3 localidades a 50 kilómetros de Santa Fe capital, donde tengo 38 de 100 partos, 14 años y 13. Es un acompañamiento que tengo que hacer a las 2, porque las mamás fueron pacientes también en algún momento. Después dejaron de ir porque obviamente es como digo, van a un certificado nada más, no hacen controles de salud. Y bueno, y en ese caso vemos que sí, que no están emocionalmente, no están preparadas para ser mamás. Entonces, la función del médico es el formarlas, el informarlas, ¿sí? Y el acompañarlas a criar ese bebé. Cuando nosotros, hace años, cuando quedaba embarazada una niña de 15 años, 16, 17, 18, socialmente era condenada. Se lo ocultaba. Y después los padres adoptaban ese niño, entre comillas, efectivamente, sí. Y lo criaban los papás, ¿sí? No la mamá. Actualmente, una de las causas que noto
y que incluso está en algún informe que tengo macheteado, de Naciones Unidas también, es que no tienen proyecto de vida estos chicos. Entonces, al no tener una autoestima, porque la autoestima se la dan los padres, se lo da la comunicación, se los da el diálogo, no tienen un proyecto de vida, no tienen trabajo ni capacitación. Es decir, hay un programa que es el programa de asistenciales nacionales. La asignación universal por hijo, el programa Progresar. Muchos programas de ayuda que me parecen muy buenos, pero que deberían ir acompañados también de otras cosas que no prolonguen la pobreza, que le permitan a ese chico, a esa chica y a ese chico, porque a veces están juntos, en la minoría de las veces, tener un proyecto de vida, poder capacitarse, poder estudiar, poder proyectarse, poder progresar con ese bebé. O sea, la contribución económica está bien. Sí, ayuda, pero no es la solución. La leche que se le dan los zancos, es decir, toda la ayuda es indiscutible, porque es de corazón, es solidario, me parece perfecto. Pero repito, debe estar acompañada de también una enseñanza a los jóvenes y una posibilidad de inclusión en trabajos, capacitación, proyectos de vida, para poder progresar, no para seguir en la pobreza eternamente. Le quiero consultar, doctora, si le ha tocado casos de niñas, madres, nenas de 12, 13 o 14 años que se convirtieron en mamás y a los meses, al año, volvieron a ser madres de nuevo, o usted detecta que a partir, de esa situación de haber quedado embarazada por primera vez, después toman conciencia y en sus relaciones sexuales se cuidan justamente para no tener un segundo o un tercer hijo? No, la mayoría tiene 2 y 3, y tengo una mamá que quiero con el alma, que tiene 5 con 20 años, porque tuvo trillizos. O sea, sí, es una realidad que no se conoce, es una realidad de la que no se habla, pero es una realidad que está. ¿Esto pasa en barrios humildes de la ciudad de Santa Fe? No, pasa en todos los niveles, en todos. Por eso yo insisto tanto con los padres, es decir, lo importante que es hablarle a los papás, para que los papás hablen del tema de educación sexual, que hablen del tema de prevención, que hablen del uso del profiláctico en los chicos, pero no cuando se sientan a los 17 años, che, usás no. Hoy di una charla con chicos de 8 y 9 años, de una escuela, 150 chicos. La publiqué en Facebook porque me llamó la atención las preguntas. Yo les hago hacer preguntas anónimas, las pongo en una cajita, en una urna y las voy contestando. Todos los chicos preguntaban, 8 y 9 años estoy hablando, métodos anticonceptivos. Yo esas charlas las daba hace 10 años con 17, 18. En la escuela secundaria. Claro, estoy hablando de primaria. Entonces, los papás deben acompañar, deben tener una contención afectiva también con los chicos y con las nenas y hablar de ese tema. Por supuesto, yo también soy madre. Cuesta un montón abordar y pensar, pero si el chico tiene conocimiento, va a prevenir ese embarazo. Y sumado a eso, si uno les estimula la autoestima, para que tengan proyectos de vida, para que tengan, es decir, porque en estos casos lo que falta es el proyecto de vida, no tienen identidad, y entonces a lo mejor la única forma de tener algo suyo es tener un hijo. Ese es su proyecto. Ese es su proyecto. Entonces, estimularlos a estudiar. Mira, vos querés hacer esto, papá y mamá te vamos a ayudar. ¿No te gusta el estudio? ¿Querés hacer, qué sé yo, una capacitación? Bueno, papá y mamá, o papá, te vamos a ayudar. Es decir, los papás tenemos que estar acompañando a ese niño. Doctora, quiero hablar un minuto, porque ya le tengo que ir despidiéndola, del varón, porque siempre cuando hablamos de embarazo adolescente, de embarazos en niñas, nos enfocamos en nosotras, en las mujeres, como si fuésemos las únicas culpables de esta situación, ¿no? Y en esto no hay duda que hay dos, hay un varón y una mujer, para que un embarazo se concrete. El embarazo no siempre es problema de la mujer. ¿Qué pasa con ese chico? ¿Qué pasa con ese que muchas veces también es un nene, que es un adolescente, que es un puber? Bueno, generalmente suele ocurrir que se inician los dos en su vida sexual. Se inician a los 14, a los 13, a los 12, los dos chicos juntos. Entonces hay también un desconocimiento. Los chicos se hizo
Y también lo traje. Le hicimos trabajar muchísimo a la doctora Lisi. No, la producción de Ciudad Capital la hizo trabajar mucho. No, la difusión para la salud me parece que es algo que sirve en todo sentido, porque hay que dialogar con los papás, hay que informarlos a los papás, porque aunque no parezca, hay temas que los papás... Muchas veces uno no tiene respuesta. Mañana tengo un taller con 150 papás de una escuela. Doctora, ¿cómo hablamos con los chicos? Y bueno, darles herramientas. Es difícil, como padres es difícil. Yo siempre digo que Dios, yo soy creyente y por eso lo menciono, lo que no te da de sabiduría, te lo da de intuición. Y siempre les digo a las madres y a los padres lo mismo, no se preocupen. Dios va a poner en ustedes la palabra justa para que ustedes por intuición le puedan explicar sencillamente y con sus palabras, sin ser médico, lo que los chicos quieren saber. Y siempre a los padres o a las mamás les sale ese tema. Ahora vos me hablabas del varón y es una regia pregunta. Volvamos al varón, lo que vos me preguntaste. Al otro protagonista de esta historia. El varón, la nena, generalmente puede dialogar con la mamá, con la tía, con la abuela, con las amigas. La nena. Al varón no le habla a nadie. Hoy yo di ese taller y dije, bueno, las nenas tienen la menstruación. ¿Y los varones cómo se desarrollan? Con la espermarca. Es decir, no sabían que era el desarrollo masculino, porque nadie les explica. Entonces, al no poder tener acceso a información, es más proclive a que cometa errores. El uso del profiláctico es algo que, bueno, todo chico sabe que tiene que usar el profiláctico. De todos modos, es bueno, generalmente, decirle a los padres, enseñarles cómo, cuándo se pone, se saca, porque parece una pavada, pero es muy importante en los embarazos, Ha habido embarazo con profiláctico puesto y mal sacado, obviamente. O no colocado en el momento. Entonces, que debe ser colocado. La mayoría de los chicos que ha usado profiláctico, acá tengo. Las estadísticas dicen que el 65% de su primera relación no han usado profiláctico. O sea, más de la mitad. Más de la mitad. Y se ha aumentado muchísimo, del 30 al 65%, la pastilla del día después. ¿Qué es la pastilla del día después? Es la pastilla que después de tener una relación sexual se toma la nena y se supone que no va a seguir su embarazo, si queda embarazada. Entonces, antes de la pastilla subió el uso de la pastilla y disminuyó el uso del profiláctico. Con respecto al varón, generalmente cuando se hacen cargo los varones es terrible, porque el varón, si la nena no está capacitada en el rol de mujer para ser mamá y teniendo hormonalmente ese instinto materno, el varón mucho menos. O sea que cuesta mucho más arrearlo. Yo lo que hago, arrearlo digo yo, porque yo les pido que vengan juntos a la consulta, ¿sí? Y los acompaño los dos. Y lo que siempre digo es que vos podés ser mamá, está bien, no tenés la madurez de los 18, 19, pero hay que estimularles y levantarles la autoestima a esas nenas. Le diste muy bien de mamar, está creciendo gordo y lindo porque le estás dando la teta, lo estás alimentando muy bien, está muy bien abrigado, te felicito, no tiene dermatitis de pañal. Es decir, estimularlas, ayudarlas a crecer a ellas y a crecer a sus hijos. Doctora, la última pregunta que le hago, porque ya la tengo que despedir, si no me van a matar, es si tiene estadísticas, dentro de todas las estadísticas que nos trajo para compartir, de mortalidad de mamás adolescentes o puber como consecuencia de embarazos. No tengo tasa de mortalidad. No, la tasa de mortalidad última no la tengo. Ay, me diste, mirá, justo. Del año 2014-2015 no la tengo. Sé que es la tercer causa de muerte adolescente. Primera causa es accidentes, ¿sí? Segunda causa es infecciones. Y tercer causa es mortalidad en embarazo. Y aborto, porque es una estadística junta. Ese es otro tema importante. Sí, el aborto se sigue haciendo. La quiero comprometer para en una próxima oportunidad de hablar de este otro tema, ¿no? Que es consecuencia, ¿no? De esta falta de prevención y de estos embarazos adolescentes, muchas veces no deseados en la mayoría de sus veces. ¿Qué pasa con el aborto? Pero también qué pasa con las enfermedades infecciosas. Porque ese es otro punto que muchas veces nos centramos en el embarazo adolescente y dejamos de lado esta otra cuestión. Sí, a mí me gustaría que hablen las chicas, o sea, el material que yo perdí. Bueno, las vamos a convocar. Estaría bueno que las chicas digan y le digan a otras chicas de 14 años
cómo les cambió la vida a su bebé y qué opinan, qué les dirían. Doctora, gracias. Gracias. Un gusto, gracias por toda la preparación de todos los datos y demás. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa en Ciudad Capital, ya llega Luciano Lazzarini con Ciudad Cultural y lo que se viene en noviembre, un anticipo, el adelanto.